Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Seres intergalácticos del internet, seres queer, seres llenos de luz. Ya estamos en Dramarama. ¡Aplausos! Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, un programa de análisis de cultura, medios y audiencias. Y aquí está conmigo en la mesa Denise Matienzo, una mujer frugal, laica y ambientalista. Sí. Todo eso. Dame tus redes, Denise. Oye, pueden buscarme en... Ahí les van mis redes. Les doy mis redes de donde me pueden comentar cosas si quieren y si no, pues no. En Facebook estoy como Denise Matienzo Rubio, en Instagram estoy como Denise Matienzo y en Twitter como @lamatienzo. Y bueno, yo me presento a mí mismo, me llamo Mauricio Montesinos y mis redes son Facebook y Twitter, Pez de Oro MX, e Instagram, el Pez de Oro MX. Y el día de hoy tenemos una invitadaza de lujo, Denise. Oh, sí. Tenemos a Claudia Fandiño en la mesa. ¡Aplausos! ¡Bravo! Y Claudia es actriz, pintora, productora ejecutiva y locutora, ¿cierto? ¿Y sí? Ay, ahorita que lo dijiste, ay, sí. Mucho título nobiliario, Claudia, ¿cierto? Ay, pues sí. Pues sí. Pues sí. Así, humildemente. Pues sí. Y si la quieren contactar, su Facebook es Claudia Diño Fan. Diño Fan. DIñofan. Sí. Diño Fan. Ajá. Y yo creo que sí la van a querer contactar porque el día de hoy vamos a hablar de la evolución de las audiencias del teatro. Sí. Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz y de las compañías de teatro en esta ciudad, por lo menos. ¿Cierto? No, pues no sé. No, sí, no obvio sí. Claro que sí. Bueno. Todo eso vamos a hablar y mucho más, muchos comentarios. Y Claudia nos va a contar unas historias increíbles. Así que quédense, se va a poner bueno. Comenzamos. Reflector a las butacas. Ya estamos en Reflector a las Butacas. ¿Y qué hacemos en Reflector a las Butacas, En Mauricio? esta sección, Denise Matienzo, vamos a rastrear Montesinos, perdón, entonces no te verifico. las audiencias de determinado producto o servicio. Y en ¿No esta te parece, ocasión, Clau, que el nombre de Mauricio Montesinos es súper telenovelero? Sí, la verdad que sí, ya ves cómo le ponían Jorge Humberto Francisco José Montesinos. Montesinos. Ajá, ajá. Yo siento que uno de los personajes de... ¿cómo se llama? ¿Quién podría ser? Eduardo Yáñez, por ejemplo, podría ser el señor Montesinos. sí, Ajá. claro, ya han existido, seguro. Ya, Seguro no, que Montesinos sí. ya han existido en las telenovelas. Seguro ya. que sí. Pero sí sería José Mauricio Montesinos, ¿no? O sea, no Además sería solo Mauricio. sería bonito. Bueno, yo me iba a llamar Jorge Mauricio. Hubiera sido muy telenovelero. Jorge Sí, Mauricio. Jorge Mauricio Hasta Mauricio. que ya Montesinos. quedó Mauricio a secas. Mauricio a Bueno. secas Montesinos, ¿ves? ¿Qué hacemos en Reflector a las Butacas? Rastreamos las audiencias de determinado producto o servicio y Sí. en esta ocasión, como está con nosotros Claudia, Cuéntanos. Sí. vamos a hablar de la evolución de las audiencias del teatro en la Ciudad de México. Cómo las audiencias del teatro se han transformado para comprar o no un boleto para una función. Ajá. Entonces, Claudia, platícanos primero cómo llegaste al teatro. Ay, bueno. Suspiro. Me A llevaron ver. con engaños. Corrí el año de 1977, cuando yo quería ser actriz. ¿Siempre? No, yo quería ser... a mí me gustaba mucho contar chistes, pero nunca quise ser actriz cómica. Pero contabas chistes con tus compas. Con mis haz de cuenta. cuates, con mi familia. Y no existe el stand-up, hubiera sido un stand-upera Sí, en ese momento. sí. ¿Te gusta Y el te hubieras stand-up? ahorrado tanto camino. Fíjate que sí. ¿Te gusta el stand-up, Clau? Me gusta, a lo mejor voy a sonar muy cursi, A ver. pero dicen muchas palabrotas. No, pero tienes razón, porque parece que el chiste solo se trata de las palabrotas y no es necesario. No. Para un
buen comediante, el no usar palabrotas, es tener una gran creatividad. Claro, porque lo otro es como la salida fácil. Exacto. Se alimenta la carcajada porque ya le dijeron una leperada, incluso a la gente que está sentada, que ya pagó por verte, y entonces va y le mientas la madre y la gente ja. Claro, atacado de risa, ¿no? Aquí decimos muchas palabrotas, ¿eh? No, pero no las decimos indiscriminadamente, las decimos cuando se necesita. Las palabras tienen un sentido y tienen un significado y tienen una energía. De repente no puedes decir a una persona cuando tú estás muy enojado, ay, pues qué tonto eres. O sea, no, le dices pues lo que corresponde. Para eso existen las palabras. ¿Qué le dirías, Clau? ¿No? ¿Cuál de esas palabras le dirías? Que mequetrefe eres. ¡Eso! Eres un cernícalo. Oye, no pedimos disculpas, ofrecemos, así. ¿Verdad? Ofrecemos, sí. Te ofrecemos disculpas, sí. Claudia, de antemano por lo que vayamos a decir. Ay, no, pero bueno. Entonces a ti te gustaba contar chistes sin palabras altisonantes, así a tus compas, y en eso te latió como ser actriz. No, resulta ser de que la XCW, como antes se recibía en mi casa el periódico El Excelsior. Sí. Ahí en casa de mis abuelos están toda la vida. En casa de mis abuelos. Excelsior. Es un clásico, sí. Yo hojeando el periódico de repente veo que dice Nuevos Talentos XCW. Ok. Y yo dije, hay que ir. Ajá. Pero pues yo no tenía la facilidad de salirme de mi casa si no me acompañaba mi hermano o me acompañaba alguien, entonces tuve que decir una mentirijilla y que me voy a hacer la audición a XCW. ¿Qué les dijiste, Y que Clau? me quedo. No me acuerdo, creo que iba a Hacienda o no sé qué onda. Hacienda. Salí a la iglesia, no. Las tortillas. Sí. Hacienda. Algo dije, porque no me dejaban salir sola. Pero ir a Hacienda son palabras mayores. Voy a Hacienda. Ahorita voy al SAT. Ve. ¿No? Por tu bien, ve. Exacto. Entonces, pues ahí voy. Y la audición era que contara chistes. Okay. Y bueno, pues yo me sabía de todos. Ninguno decía ninguna leperada porque era para radio. Además, claro. Entonces no podías decirlo para salir al aire, ni palabras altisonantes como lo dictaba la Ley Federal de Radio y Televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedé y entonces me llamaban. Nos quedamos varias personas, varios compañeros. Nos daban el texto de los chistes, que en ese entonces era la pareja de cómico de Madaleno, que era Regulo, Manuel Tamés. Ajá. Y de repente, pues entonces nosotros leíamos el texto, sí había una dirección, y empezábamos a contar chistes, ¿no? Ok. No chistes cortos como los que yo contaba, pero ya tenían cierta historia, ¿no? Oye, pero eso ya salía al aire. Ya salió al aire. Entonces tenían un pedacito en el aire en la XCW. No, ya estábamos programados. Entonces, háganse de cuenta que nos llamaron a 5, participábamos, luego a otros 5 que se habían quedado en la audición y no siempre éramos los mismos. Y sorpresa, nos dejaron de llamar. Entonces yo dije, ay, bueno, ¿y ahora qué? Como eran grabados los programas, pues yo escuchaba y los tengo todavía grabados, ¿no? En cassettes que ya pues los millennials no conocen, yo creo que ni cómo se... ¿Y tienes reproductor de cassette todavía? Sí, claro, sí. Y entonces de repente me doy cuenta que ya no me hablan, hablo por teléfono y ya estaban retransmitiendo los programas que nosotros habíamos grabado. No me digas. Y entonces dije, ¿y ahora qué onda? ¿Qué gandallas? Nunca nos pagaron, solamente en un programa en vivo, me pagaron creo que 250 pesos, pero todos los grabados ninguno. Nos iban a lanzar y nos lanzaron a nuestra casa porque nunca nos llamaron. Y los lanzaron a la calle porque pues nomás no sucedió, ¿no? Pero pues lo que pasa es que uno quería estar en escena, ¿no? Claro. De repente sucede que lanzan a los Chiquilladas, ¿no? Ya nosotros pues bye. ¿Cuántos años más tenías, Clau? Pues como 17. Ok. ¿No? Sí. Pues es que uno se quiere comer el mundo. Pues todavía me lo quiero comer, pero imagínate los 17. Yo sé, ¿no? claro. Ajá. Y de repente... Pero es que tú eres joven todavía del alma. Y de repente empiezo a ver que se necesitaba, pues, actuar. Y dije, no, pues hay que prepararse, pues como nada más así. Estoy contando chistes nada más así porque sí. Entonces me puse a estudiar actuación.
Ok. Órale. Ok. ¿Dónde Pero en estudiaste? realidad orientada a la locución. A la locución, yo quería ser locutora, yo quería ser comunicóloga, pero sí. nada más había periodismo. Entonces a mí Sí. no me interesaba ser periodista, Sí. Claro. pero para nada no me interesaba. Sí. A mí me gustaba estar interactuando con la gente, Sí. escucharla, sus propuestas, etcétera. Sí. Entonces, pues no me llamaba la atención el periodismo y me fui metiendo a la actuación. Yo sabía que de actriz no iba a ganar dinero. Ujú. Ay, ¿por qué lo dices? Ay, Ay, pues si no me pagaron en el XW, pues yo ya tenía ese antecedente. Eso sí. Pero qué bueno que ya iba convencida. Eso sí. Qué bueno que ya sabías el destino. Oye, ¿Sí? Clau, ¿pero dónde empezaste a estudiar? Entonces estaba en una academia de Emma Pulido, Mira. a donde estaba dando clases Sergio Jiménez y después el maestro Héctor Mendoza, Fíjate. de dirección. Nada más, ¿eh? Ni menos, ajá, ¿eh? a ver. Entonces, pues ahí estábamos Mario Iván Martínez, Alberto Estrella. O sea, estudiaban contigo, María Sí. Iván Martínez y Alberto Estrella. Sí, Alberto Estrella. Ok. Ana Silvetti, Ana Silvetti. Conchita Márquez, ¿Qué tal? Saide Ajá. Silvia Gutiérrez, de los que yo me acuerdo bien, Ajá. ¿no? O sea, en tu generación. Sí, y entonces de repente ya al maestro Mendoza lo llaman para que haga una telenovela que se llamó Toda una vida, que era la Ok. vida de María Conesa. Ok. Ok. En aquel entonces no había nada de que locaciones fuera del estudio. Ujú, Sí. ujú. Sin embargo, el maestro Mendoza hace la telenovela, pero totalmente diferente. Nadie tenía apuntador, los actores se aprendían el texto Ajá. y eran en locaciones, en O sea, exteriores. eran un montón de dificultades Sí. con respecto a cómo se hacía la telenovela. Sí, pero era padrísimo. Entonces Sí. nos dejó de dar clases a nosotros porque Sí. tenía que estar, pero Sí, metidísima la en televisión aquello. es absorbente, ¿eh? Sí, Eh. y además él lo hacía como una obra de teatro, o sea, cada capítulo Y era se una ensayaba obra de casi. teatro, ¿no? Estaba Ofelia Medina como protagonista Ujú. y bueno, pues fue el éxito. Pero el maestro ya no nos pudo dar clase ahí y entonces nos dijo, pues vámonos al CUT, al Centro Universitario de Teatro, que era una casita en Coyoacán. Ok. Ajá. No era el Centro Universitario de Teatro en de la ahora. universidad, Ajá. no. En CEU. Entonces él ahí nos daba clases y pues estuvo padrísimo y tan lindo y tan hermoso que no nos cobraba. Guau. Nos dijo, no, yo no les voy a Qué cobrar. privilegio. Sí, sí. Y entonces pues nosotros así, ay, pues qué padre. Y ya después pues se dedicó a la telenovela, lo llamaron para Televisa, él hacía las cosas como él quería, porque era pues un gran maestro. Ujú. Y pues yo ya después pues dije, ¿y ahora? Entonces me meto al Foro Eón, Ujú. que estaba en la calle de Tamaulipas. El director era Sergio Di Bustamante, él daba actuación, estaban otros maestros, estaba el maravilloso maestro Hugo Argüelles, Ni más danoso, ni menos, ¿eh? Fíjate. análisis de texto, y él tenía su grupo. Imagínate, no morirías así ahorita de envidia. No mueres de envidia ahorita con Claudia, así de haber tomado sabes, clases. no No te sabes. mueras, Mau. O sea, de todos, o sea, con Héctor ¿Te Mendoza, corroe la digo, envidia? "Ay, ay", pero con Hugo Argüelles digo, ¡ay, ay, 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 ay! Sí, ya te corro ahí Sí, feo, ya, ¿eh? ahí sí, muy feo la envidia. Ok. Ajá. Con Héctor Mendoza todavía, Puede aunque ser. sí me arde, ¿eh? Sí me te arde, pero dices, bueno, está bien, lo tolero. Pero Hugo Argüelles sí ya. Uy, sí, ya me duele mucho. No, Ok. pues era maravilloso Hugo Argüelles. Sí. Nos queríamos mutuamente. Yo me lo imagino. Sí, era maravilloso. Era una persona sabia. Ujú. O sea, estaba pasando alguna cosa y él para escribir algún evento acerca de eso, se salía de su casa e iba a ver y después escribía, ¿no? Ujú. Y todo lo que tú le podías preguntar, todo te podía responder. Todo. Ajá. El romanticismo en la música, el romanticismo en la pintura, el romanticismo en todo lo que hubiese sido las bellas artes, te decía ejemplos, autores, Ajá. intérpretes de romanticismo. O sea, él sabía todo lo que no te imaginas.
Sí. ¿no? Es uno de los grandes escritores de este país. Ahora, Sí. después de que estás estudiando ahí, entonces ya es cuando te empiezas a meter al teatro. Profesionalmente. ¿no? Exacto. Porque antes tú estabas en la locución. Era yo amateur. O sea, yo, Ok. ¿sabes cómo estuve de locutora de radio? Me fui a hacer mis prácticas a Radio Universidad. Ok. Ahí estaba un programa que me gustaba mucho escuchar de niña que se llamaba El Rincón de los Niños y ponían casi siempre música de los hermanos Rincón, Ok. ¿no? Y yo en alguna ocasión, que nunca hice prácticas, estaba la queridísima Adriana Pérez Cañedo en cabina, y entonces yo me iba a escucharla para aprender algo de ella y de Sergio de Alba, que era un locutor maravilloso. Y pues nada, que me dijeron, bueno, pues vete a grabaciones. Estaban Ofelia Murguía, estaban varios actores, ¿no? Sí. Pues yo hice una vez, y tengo grabado también en cassette, me dan mi crédito, efectos especiales, Claudia Fandini. ¡Ay! Mira nada más. O sea, creo que nunca salió mi voz al aire, Ajá. pero yo Pero le estaba hacías el feliz. Yo estaba feliz, Ajá. ¿no? Sí, que el caballo, el caballo. Padrísimo. Entonces aprendí yo muchas cosas ya cuando empecé a todas estas cosas que no estaban dirigidas realmente a la actuación. Y ya cuando me empiezan a llamar para hacer otras cosas, pues entonces sí ya, incluso en el foro, mis compañeros y yo empezamos a tener una mancuerna magnífica con los escritores que tenía como alumnos Hugo Argüelles, Sabina Berman, Víctor Hugo Rascón Banda. Ni más ni menos, ¿eh? Sí, Tomás Ortuzástegui, Jesús González Dávila, Leonor Azcárate. Y entonces la mancuerna fue perfecta porque ellos llegaban con un ejercicio, una obra que habían escrito en el taller de Hugo, y a la par hacíamos nosotros verdaderamente un casting para quedarnos con los personajes. El fin de semana nos lo daban el viernes, sábado y domingo lo teníamos que tener perfecto porque se hacían lecturas en atril en el foro. Y mis compañeros y yo empezamos como a manotear y a hacer gestos y demás, y dijimos, ay, pues hay que ponerla en escena. Entonces, poco a poco, sin que se quitara el carácter de lectura, teníamos siempre el texto, que ya nos lo sabíamos, y lo entregábamos el trabajo el lunes. Y el lunes, como muchos actores pues no trabajaban en ese entonces, el teatro era de martes a domingo, pues entonces nosotros presentábamos las obras que los escritores noveles acababan de hacer. Entonces, pues Qué eso buena era onda. una publicidad maravillosa. Sigue, ya, calma tu envidia. Ya, por favor, ya. Te veo muy mal. Yo estoy escuchando. No, ya te veo como. Yo estoy- Tú estás como. Oye, pero aquí por dentro. lo interesante o sea, me parece, hablando un poco de la sección, que la primera audiencia que marca Clau es una audiencia teatrera. Porque los actores Sí. que tenían ese lunes libre iban de espectadores Así a es. otro espectáculo Así es. teatral. O sea, era, No tenían oportunidad de ir al teatro entre semana porque ellos trabajaban de martes a domingo. Sí. Entonces era teatro para otros Para actores. claro. Sí. Ahora, esto estabas hablando en el foro del foro Shakespeare, porque una de las cosas que me contabas es que justo tuviste en hacer el foro Shakespeare. Bueno, pues Y resulta... nosotros morir. Entonces, De hecho sí. Pero no, regresará el próximo año. ajá, ya Sí, en otra ya ahora en locación, otra. ¿verdad? No, en la misma. ¿Cómo ¿De así? veras? Zamora. O sea, ¿van a Ah. construir y abajo van a dejar el teatro o qué van a No, hacer? no, ya no van a construir nada. ¿Qué? Ahí se va a quedar. Ya lo anunciaron. Entonces, ¿no han tirado el foro? No, si tú pasas por ahí está. Pues qué padre. Estoy muy feliz. En el 2020 regresará. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo estuvo? No lo tengo claro, pero el 2020 regresa. Ya O sea, anunciado. no lo tiraron, oficialmente. siguen ellos ahí, Siguen. reloaded, van a resurgir entre las cenizas. Exactamente. Ah, pues, 2020, qué padre. espéralo Me da ya. mucho gusto porque sí, ya estábamos llorando así Sí. por su muerte. No, bueno, Qué grosero. cuando se hacen estas lecturas, varios de mis compañeros, pues ya pasan a otra etapa, se van a unos se van al CUT, otros se van al CNE, ¿cómo se llamaba esto? ¿Lenat?
No, el que hacía Televisa, ¿cómo se llamaba? El SEA. El SEA. Entonces, bueno, ya se fueron a triunfar todos. A triunfar. Sí. Yo me quedé en otra etapa con otro grupo y empezamos a hacer las lecturas en el Foro Shakespeare. Sí. Pero el Foro Shakespeare no se llamaba Foro Shakespeare, se llamaba la Compañía de Shakespeare. Ajá. Ok. Héctor Fuentes era un compañero que estaba tomando las clases con Hugo Argüelles y tenía el sueño de hacer un foro. Uh-huh. Y bueno, pues era muy refinado Héctor. Si ha visto stand-up en el foro, pues él se muere, ¿no? ¿De plano? Sí, él era un lord. Ajá. ¿No? Él Y era muy exquisito. correcto. Sí. Sí, él era muy Pero correcto. ¿qué? ¿El stand-up es una baratija o qué? No, lo que pasa es que él promovía clásicos. Ah, ok. Teatro clásico. Teatro clásico. Sí, ya, nosotros ya, también estuvimos ahí en el Foro Shakespeare Ajá. haciendo Noche de Epifanía. Sí. Pero cuando eran las lecturas, incluso aquí tengo yo unas... Para los que nos están viendo en YouTube, pueden ver que Vamos Clau a nos describir trajo fotos, algunas fotos. No se ve muy bien, pero bueno, el foro realmente aquí Sí, pues, no había nos ni está escenografía ni describiendo unas fotografías de los primeros montajes de obras dramatizadas Así en es. el Foro Shakespeare, que todavía no era Foro Shakespeare. nada. Sí, no, Si estás en YouTube, puedes ver estas era imágenes la Compañía de Shakespeare. en la compañía de Shakespeare, lo que era en Ajá. el momento la compañía de Shakespeare. Sí. Pero luego les vamos a tomar fotos. les vamos a para tomar redes, fotos y las vamos a poner también en las redes para que tengan chance. Y nos Y está estas- mostrando ahora, Clau, ¿qué nos estás mostrando? Esta es una placa de 100 representaciones en la Compañía de Shakespeare Ajá, de la noche de de Epifanía, la Noche justamente. de Epifanía. Ajá. Y realmente en las fotos estas que les estoy mostrando aquí a Mau y a Denise, Salen, a ver, estos actores que están aquí, que nos estás mostrando. ¿Alguno de estos salen ahí? no, esto fue mucho Saide antes. Silvia Gutiérrez, Mario Iván Martínez, los que nos Ajá. habías mencionado. Ajá. David Villalpando, Marcelo Buquet, Claudia Fandiño, Eugenio Lobo, Mercedes Solea, Laura Luz, Carlos Cabral, Laura Luz. Roberto Morlet. También actuaron Roberto Blandón, Gerardo González, Daniel Martínez, Carlos Osiris, José Reyes y Cristina Michaos. Sí, porque a veces pues algunos compañeros pues tenían muchas cosas que hacer y pues tenía alguno que suplirlo, ¿no? Arturo Alegra también, que ya falleció, pero pues él también estuvo ahí. Y fue una época padrísima, muy bonita, y pues teníamos mucha audiencia. Ajá. ¿Y qué tipos de audiencia era, Clau? Exacto, y ahí, ¿qué empezó a pasar? De la compañía de Shakespeare. ¿Era gente de teatro o había público de a pie? ¿Qué tipo de gente iba? Había de todo, Ok. porque incluso había los sábados y los domingos, había también para niños. Ok. Ajá. ¿No? Yo trabajé en una obra que se llamó La Nueva Arca de Noé, Ujú. que traje el póster, Ujú. ¿no? Ahorita Y que, nos enseñas el sí. póster también. Ajá. Y entonces, esa obra fue de Tomás Urtuzástegui, Sí. ¿no? Y bueno, los niños estaban fascinados porque la Nueva Arca de Noé era con animales y nosotros éramos animales, yo era un ratón, ¿no? Ay, qué bonito. Ajá. ¿Qué Pero es esto? A ver. estaba muy padre. Aquí los vestuarios están muy locotrones. A ver qué es ahí. No, pues Enséñale es a Clau que- a ver qué es. ¿Qué es que sé? Ah, bueno, esto era una obra de teatro que se hizo en el Foro Eón, que Ujú. se llamó ¿Foro Caleidoscomic. Odeón? Foro Eón. Ah, Eón. Eón. Ajá. Y aquí estamos en Caleidoscomic. Ujú. Salió Caleidoscomic, en el ok. periódico y yo como estaba encargada de la producción, pues yo tenía que ver todo lo que salía para hacer mira, aquí está la Nueva Arca de Noé, por cierto. Ajá. Ok, entonces, a ver, déjame ubicar esta transición. Entonces, en los inicios A donde mí no me estabas... ven, yo estoy viendo. ¿eh? Sí, a mí es exacto. A mí déjenme ando chido, ¿no? En la primera parte, entonces, tú estabas haciendo cosas los lunes que eran teatro para otros actores. Pero una vez que ya el después Foro, que en ese momento era la compañía de Shakespeare, empieza a montar obras clásicas, Sí. ya empieza a ir público diverso. Entonces, Sí. supongo que era un público familiar, ¿no? El que iba a las obras infantiles, un Sí. público adulto, el que iba en las También. noches a lo mejor a algunas obras más adultas de Shakespeare.
Y no nada más de Shakespeare, por ejemplo. ¿Qué más estaba? Pero no había autores contemporáneos, supongo. Había también, ¿sí? Porque no me acuerdo una de Freud, no me acuerdo exactamente el título, que me parece, buenas tardes o buenos días, señor Freud, no me acuerdo, ¿para qué te digo mentiras? Pero era de Sabina, también se puso. ¿No es la de Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud? Ándale. También estuvo Susana Alexander con un monólogo que se llamaba Mala Conocida, que era muy simpática, era una comedia muy divertida. Sí. Entonces ahí se llenaba de gente de todo tipo. Okay. Eran actores, eran público en general, los niños. O sea, se ponían un montón de obras. Nada más existía el puro foro, cuando yo llegué con mis compañeros a hacer las lecturas. Nada más era ahí una tarima. Entrábamos por en medio y la puerta de en medio era los baños, ¿no? O sea, era muy divertido. La cosa es que mis compañeros y yo empezamos ya a producir, ¿no? Este talento que se nos daba, que se nos ocurría cualquier cosa y que beneficiaba mucho la obra, ¿no? Y bueno, la compañía de Shakespeare fue siempre muy acogida por todo el público. Sí. Después ya se hizo otros espacios para... ¿Eran eventos elegantes? Yo no lo sé, pero yo a lo mejor en mi imaginario personal me imagino como que la gente iba antes al teatro como a un evento muy elegante, puede ser, ¿no? Bueno, un evento muy especial, más que elegante, sí, ¿no? Pero iban de pipa y guante, pues, o sea, no era como ir al parque, pues, ¿no? Cuando tú ibas al teatro, no tenía que ser Bellas Artes, podía ser la Compañía Nacional de Teatro en el Teatro del Bosque. Sí. Y ibas al teatro. No al cine. Es que al cine puedes ir, ¿no? O sea, en pants, ¿no? En el cine tampoco, pero tampoco en el teatro cine menos. Pero en el teatro menos. Cuando ibas al teatro siempre ibas... Pero el cine podía ser un poco menos formal. Exacto. Sí. Pero en el teatro sí tenías que llevar tu mejor gala. Sí, ¿no? Sí. Y sí era muy agradable ver a la gente que llegaba, y no se usaba mucho la mezclilla. La mezclilla se usaba, pues la los gente obreros. Exacto, los overol y todo esto. Pero los obreros eran no estoy siendo despectiva, la usaban los obreros porque era una tela de alta resistencia. Exacto. Además de algodón. Sí, no crees que estoy siendo despectiva y mala, no, es verdad. Las personas que iban al teatro sí eran personas con cierta cultura. Eran también de cierto nivel socioeconómico, Clau. Así es. Sí, además el teatro... O sea, tenían capital cultural y capital económico. Sí, además el teatro no era tan barato. Pues no, todavía no es tan barato, ¿eh? Bueno, si te vas a la UNAM, los jueves me parece que te cuesta 70 pesos. Ah, bueno, eso es una maravilla. Y en el Centro Cultural del Bosque, 30 pesos. Sí. Ahí sí es muy barato. Sí. Pero el resto de la cartelera que está puesta para la Ciudad de México... es que también ese teatro es para la Ciudad de México. Pero el resto de la cartelera que está puesta para la Ciudad de México no es necesariamente barata. Bueno, yo creo que es la que tenga mayor difusión. Pues mira, a veces el cine hay muy experimental más. que puede costar menos. No, claro, una salidita al cine te puede salir una lana, ¿eh? Sobre todo las salas VIP, por ejemplo. Te ponen tu sushi y no sé qué tanta cosa. Y ahí pues son te ponen 500 pesos. Ah, qué rico, ¿no? Y estás acostadito viendo la tele. Bueno, no la tele. La telesota. La telesota. Ajá, sí. Por ejemplo, en Pero en el cuarto oscuro. Pero en el cuarto oscuro, claro. Sí. Bueno... Sonó raro eso. Sí, sonó muy raro, pero sí es un cuarto. Siempre haces esas cosas muy raras. Ajá, pero fíjate, cuando yo vine a hacer el Foro Shakespeare, que fue en 1983, nada que ver. Nada que ver, ¿no? Ahora, en ese momento, cuando nacía el Foro Shakespeare, supongo que también nacieron muchos otros teatros y foros, es decir, no había la oferta o la cantidad de teatros o foros, foritos, forotes, foresnos, lo que sea que se llamen, que hay ahora. Sí había, pues a donde se presentaba la Compañía Nacional de Teatro, aquí cerca de la Plaza de la República, no me acuerdo ahorita, ahí era exclusivo, no me acuerdo ahorita el nombre del teatro, ¿no? Simplemente Bellas Artes, ¿no? Pero Bellas Artes era para ciertas cosas.
Sí. Nada más. Sí, grandes autores, grandes directores. Ajá, sí, ya el que se presentaba en Bellas Artes. Ahora ya cuando- hasta los pastores cristianos ya se presentan ahí todo. Bueno, pues de repente Sí, sí, pues, de ajá. repente dices, bueno, qué bueno que se puedan presentar también Sí. en otros foros, no nada más en esos. Pero sí se tenía así como cierta Ajá. como de cierta calidad, Ok. ¿no? No era nada más, ay, pues voy a Bellas Artes. No, cuando ibas a Bellas Artes era para ver ballet, para ver cosas nada más, ópera. Muy depuradas. ¿No? Sí, sí. Bueno, en Bellas Artes, en teatro se presentaron obras de Salvador Novo, de Sergio Magaña, o sea, de esos escritores Sí. de peso, pues. Ok. ¿no? Y aparte, pues estaba el Auditorio Nacional y los foros del Teatro de la Danza, el Galeón. otro, el Galeón, el otro que es el de enfrente, el Orientación, El Villaurrutia. el Villarrutia, perdón. Villarrutia, perdón. Y había muchos espacios para ir al teatro, ¿no? También estaba, ¿cómo se llama este teatro? El teatro, los teatros del centro, el Metropolitan. Que en ese momento será teatro, claro. Ajá. Ahora El ya es Teatro un de la centro República. de Ciudad. conciertos. Ajá. El ferrocarrilero, y esos ya estaban, El ¿no? ferrocarrilero, ¿Cómo por no? supuesto. ¿Cómo no? Era Sí. una maravilla el ferrocarrilero. Bueno, y en los teatros de la calle de Antonio Caso. Exacto. Venustiano Carranza, el Jorge, Jorge Negrete. Negrete. Ajá, sí, ajá. ¿cómo Oye, no? tenía, o sea, desde tu perspectiva, ¿tenía más prestigio el teatro en ese momento, en ese, como en los inicios del Foro Shakespeare, ¿no? Entre 70 y 80, o tiene más ahora? ¿Cómo lo ves? Ay, pues mira, es que ahora ha sido ya tan diverso Ujú. que yo creo que el teatro era así como estábamos diciendo al principio, ¿no? Era exclusivo de Ok. una clase. ¿Era elitista? Pues hasta cierto punto me parece que sí. Ok. No cualquiera entraba. Ajá. De repente decían, no, pues no va a entrar cualquier pelado. Así Ah, decían, claro, cualquier claro, pelado. claro. ¿no? Sí. No le decían como ahora, pero así le decían, pelado. ¿no? Entonces sí veía cierto nivel, Sí. ¿no? No sé si cierto nivel cultural, pero económico sí. Al Que menos. no quiere decir que porque tiene mucho dinero, pues es muy culto. Claro. ¿no? Por ejemplo, el teatro lírico o el teatro lírico que está cerrado y es una maravilla de teatro. ¿Cuál es el teatro lírico, Clau? Recuérdame. Mira, queda en el centro, no me acuerdo exactamente dónde, Ajá. pero está ¿No está en República de Cuba? No, pues ¿verdad? por ahí Por ha de ahí, estar, ¿no? Por ahí, ha de Por ahí estar. debe de estar. Sí, porque por ejemplo ahorita el Teatro de la Ciudad, el Esperanza Iris, Ajá. que está en Donceles, que es una maravilla de teatro. Sí, cómo no. Es precioso. Teatrazo. Sí, siguen vigentes, pero algunos, como el lírico, que era una maravilla, pues no, Ya. ¿no? Sí. Entonces ahora hay la oportunidad de que la gente vaya a todos los teatros, qué bueno, Sí. pero ya se perdió esa cosa de El teatro. muy formal, ¿no? Ajá. Ya ahora cualquiera pues va con los pantalones rotos. Sí. Claro. No tiene nada que ver. Sí. Porque pues acá tienes el talento, ¿no? Pero sí había como cierto Cierto protocolo, ¿no? Ajá, exacto, Ajá. que tú vas al teatro, incluso en el cine no tampoco ibas así como de tenis. Ajá, ok. O sea, al teatro jamás ibas de tenis, punto y se No, acabó. Bueno, mi mamá Tu mamá. me llevaba, o sea, a ciertas obras, porque ya sabes que yo siempre fui raro. Sí. Así, claro. Entonces, pues a las obras infantiles. En lugar de que el niño así, Diferente. "Ay, que el niño quiere ir a jugar". No, quiere ir al teatro. Ok. Ay, qué bonito. Pues sí, o Sí, sea, pero me no era llevaba- común. Ajá, Por ejemplo, ajá. había ciertas obras que no eran propiamente infantiles, Sí. y sí me ponía de traje. Ay, qué hermoso. O sea, de ¿Ves? traje de corbata. Y yo Traje de tenía niñitos, 6 sí. años, Sí, 7 sí, sí. años. Mira qué Y elegante. ahora voy en pants. Con Al tus- Centro con tus Cultural del playeras Bosque, esas lugar de golpeador sagrado de del esposa. Bueno, güey. mira, estaba el Teatro Hidalgo, que todavía está el Teatro ¿Cómo Hidalgo. no? Está, por Teatrazo. ejemplo, el Helénico, que yo trabajé en el Helénico, que está ahora muy cambiado también, Ajá. pero está, o sea, el aforo es enorme, Sí. ¿no? Y es Ahora, es muy ¿será reconocido. que es ahora también más
porque pienso ahora en estos pequeños foros, ¿no? O sea, a diferencia de estos grandes teatros. Sí. ¿Será que también es más difícil llenar estos grandes teatros y por eso hay que migrar a los pequeños foros? No sé, es que yo creo, Claudia, que siempre, o sea, desde que empezaste a trabajar en teatro de manera profesional, ha sido difícil hacer teatro. Sí, claro. O sea, vamos... O sea, no era fácil tampoco llenar antes el Teatro Insurgente. Yo creo que si ahorita juntamos a unos teatreros recién salidos del CUT y nos cuentan sus experiencias de... Es que qué difícil es montar una obra, te apuesto que son los mismos discursos que se decían en los 80. ¿Cómo le hacemos para que la gente venga? Es muy difícil, tenemos que ensayar a las 12 de la noche porque no hay otro horario, porque todo el mundo tiene que ganar dinero de alguna manera. Sí. Creo que el teatro en esta ciudad siempre ha sido muy difícil de producir. Entonces los modos de producción más o menos son los mismos. ¿Qué ha cambiado en las audiencias, según tu perspectiva? Ay, pues mira, la mayoría de las personas vamos al teatro por quienes están actuando o porque la obra de alguna manera la conoces y quieres ver el montaje. Ok. ¿No? Sí. Por ejemplo, se trajo El Rey León, yo la vi en el auditorio y era estupenda. Sí, yo también. Estupenda. A mí me encantó, ¿no? Hasta me conmovía ciertas cosas. Entonces depende también de lo que la gente escucha, de lo que es la obra, quiénes son los que se presentan, porque de repente si decías Compañía Nacional de Teatro, es una maravilla. ¿Como que era garantía? Exacto. Ok. Sí. No quiere decir que lo que se presenta ahora no lo sea, pero pues es que es tan diverso. Ahora, muchas veces se habla de esta cuestión de social, ¿no? Que de repente pues ya entran en el sketch, en el stand-up, a decirle al gobierno, y eso también llama la atención, ¿no? No nada más es cultural, porque mucha gente dice, el teatro nada más es cultura. Así como si la cultura entendiendo fuera cultura como alta aburrido. cultura. Aburrido. Ajá. Aburrido, ¿no? Sí. No, y para eso mejor me quedo en mi casa. Y fíjate, de lo que está diciendo Claudia, y ya para cerrar la sección, me parece muy interesante cómo antes, por ejemplo en los 50, se presentaba una obra de Salvador Novo y la gente iba por Salvador Novo, por el escritor. Ahora creo que conocemos poco de los escritores, y fíjate cómo ha transitado, que ha pasado del escritor al director, al actor famoso de tele, hasta ahorita que ya la gente va porque un productor o una productora famosa pone, claro, o sea, claro. Es decir, es una obra de Tina Galindo. Así o es una obra de Ocesa. De Morris. Así es. Entonces, creo que sí ha habido una transición sobre estas garantías que tienen los espectadores para ir a desembolsar su lana porque ve Ocesa o ve Tina Galindo o ve Alejandro Gou en los créditos, ¿no? Es interesante, ¿no? Que les llama más la atención el productor que el escritor o es el director. Es como lo que ponía Manolo actor. Fábregas. Exacto. Era garantía, Manolo Fábregas, digamos, ¿no? que era un teatro muy grande, hermoso el teatro, pues sabían que Manolo Fábregas era garantía. Manolo Fábregas. Claro, ¿no? lo que él ponga hay que verlo, sí, ¿no? Por ejemplo, El Diluvio que viene la pusieron bastantes veces, duró quién sabe cuántos, yo me la sabía de memoria, ¿no? ¿La viste con Héctor Bonilla? La vi con Héctor Bonilla. Yo la vi con los primeros, con Héctor Bonilla, con Raquel Olmedo, con la hija de Manolo Fábregas. Ya después la vi con Macaria, que estaba estupenda también. La vi con, ¿cómo se llama esta muchacha? Mariana Levy. Con Mariana Levy. La vi con Macaria. La vi con, ya había dicho yo Macaria, con Daniela Romo. Cuando nadie conocía a Daniela Romo hizo La Consuelo y la hacía estupenda, igual que Raquel Olmedo hizo después la hizo Laura Luz, que también estaba muy bien, ¿no? Pero ya varias veces, y sin perderme de lo que estamos hablando, Manolo Fábregas o el teatro de Manolo Fábregas o lo que ponía era Manolo Fábregas, la gente decía, es que es Manolo Fábregas, ha de ser muy bueno. Entonces la gente se iba. El actor, el productor, el texto, tiene mucho que ver. O sea, hay un triunvirato, hay ahí tres cosas que son importantes. El autor, el director y el actor.
Sí. Si eso se da, esa trilogía se da, es estupendo. Ahora, yo creo que en las audiencias más actuales, y con eso cierro, ahora sí que yo les voy a tirar este buscapiés a ustedes, porque ustedes son los que saben de esto. El siguiente elemento sería la publicidad, o sea, el marketing. Claro. Que no sé si antes era tan importante y ahora el marketing es la mitad a lo mejor de todo eso, lo que pasa es que ¿no? ahora hay mucha competencia y oferta de entretenimiento, empezando por las plataformas digitales, Sí. en donde ya no tienes que salir de tu casa. Sí, compites con otra cosa que no es el teatro, o que ni siquiera es el entretenimiento fuera de casa. Pero entonces, ¿no? Es el productor, es el director, es el autor, es el actor y es el marketing también, ¿no? Claro. Lo que está jalando a las audiencias. Simplemente en el Excelsior, que era el periódico que llegaba a la casa, venía la cartelera de teatro. Y entonces ahí te podías tú ver, en esto que yo traje, aquí nosotros estamos. Claro, ya me acordé, está la Y era una maravilla, ¿eh? Ahí estaban 2 páginas De y tenías televisión, toda la cartelera. De teatro y de cine. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues con eso Pues sí nos tiene vamos mucho a que quedar Sí, cómo no. ahora con las audiencias. Santo que no es visto, no es adorado. Eso es dice, verdad, ¿no? hay que cacarear el Exacto. huevo. Pues sí. Muy bien, vamos Pues a la sí. siguiente sección. Tragedia. Ya llegamos a tragedia. Y fíjense que... Ay, pues esta es una noticia muy triste. A ver. Sor Juana Inés de la Cruz, sí lo ubica, ¿no? A esta muchacha de la Esta Cruz. muchacha de la Cruz, ¿cómo no? Esta de la Cruz está. Estaba unos retruécanos bien bonitos. Sí. Ya la van a quitar del billete de 200 pesos. No me Machismo, digas. leninismo, güey. Sí, machismo, leninismo. Dice el director general de misión de Banxico, ¿Qué dice Alejandro este Alegre. macho menso? A ver. Pues que a ver. hay mucha falsificación de billetes, entonces que quieren como De los de a 200. fortalecer estos métodos de emisión de billetes. Ajá. Y pues que ya en una de esas hay que quitar a Sor Juana y que la van a cambiar en el billete de 200, ya sea, se está debatiendo entre Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. ¿Y por qué no Menos José mal. Fortis? ¿Por qué Claro. no José Fortis, la Ole. hermana de la independencia? Oye, como menos dices mal, tú, güey. menos mal, porque en el billete de 20 está Juárez. En el billete nuevo de 500 está Juárez. Ya nada más falta Hay que Avenida pongan otro. Juárez. Hay Colonia Juárez. hay cierto. Pero- estación del metro Juárez. A ver. O sea, Pero hay no hay mujeres. estación Sor Juana. ¿Ves cómo es machismo? No hay mujeres en los No. billetes. Está Nezahualcóyotl, A ver. el pájaro del Cenzontle. Ajá. ¿O no se llama así? ¿El No poema? sé. No sé. En el billete. El sí. canto debe ser, el canto del Sansontle. pues Josefa Ortiz de Domínguez estaba en Las monedas. En las monedas. A ver ¿no? qué dice ahí. Pero sí, el asunto es que... Sí es Nezahualcóyotl. Sí es es Neza. es Nezahualcóyotl. Pero ¿por qué no hay mujer? O sea, la única mujer que tienes en los billetes y la decides quitar. Sí. Cuando además, digo, si el rollo, a ver, o sea, si la premisa es que se falsifican mucho los billetes. Es verdad. Vamos a hacer una nueva emisión que tenga más códigos de seguridad. Me parece genial. Diseña uno nuevo donde Pues sí. esté Sor Juana. Pones más elementos de Con seguridad. Leona Vicario. Se Sí, acabó, listo. claro. No, con la misma Sor Juana. O sea, Pues dejas claro. el mismo billete, pero lo actualizas con Que más yo elementos siempre de lo seguridad. he dicho, Sor Juana está a la altura de Shakespeare, solamente que Shakespeare tiene mejor marketing. Mejor marketing. Sí. Los ingleses sí saben vender. Esto suena, huele, sabe a... Entonces, si ven un billete de 200, atesórenlo y pues Guárdenlo, amíquenlo. porque ya no, Sor Juana ya. Mm. ya no va a estar, manas. Van a tener puros hombres en sus billetes. ¿eh? Puros hombres, billetes. ¿Qué diría la hinchi? No más ni está. Ya, pero está ahí muy- no está la hinchi, No. porque la hinchi ahorita... Porque aparte sí la le hinchi cae es bien. Maulla. la hinchi es Le- anarcolesbofeminista. Pero le encanta a Sor Juana, le encanta. No, bueno, le encanta. Bueno, pues sí. Ella- Pues es Sor bueno. Juana. La, Pues es Sor Juana, la nada hinchi más. en sus estudios postdoctorales pues fue de siglo de oro español, pero Sor Juana es su hit. Sí, o sí. sea, no se ha dedicado O sea, de particularmente corazón. a Sor Juana, pero de corazón ella está sí ahí. sí le late Sor Juana. Sí, y está muy indignada con esta noticia. ¿eh? Bueno, de repente pusieron también a Frida Kahlo en el de 500, que ya también ya están Ya valió. retirando.
Y pues es la única, ¿no? Pero ya échole con Frida, porque Frida, y Frida, y Frida, y Frida, y Frida. ¿Qué otras heroínas de la historia de México están? Josefa, te estoy diciendo. Pero Ortiz, oye, Clau, fuimos Leona a una graduación al Colegio de las Vizcaínas, ¿no? Ajá. Y entonces hay una placa, ¿Quién es? él y yo, junto con otras personas. Pero entonces estábamos en una No graduación. le da su crédito. Y y entonces estaba una plaquita ahí y decía ahí, ¿no? Pues estábamos leyendo la historia del Colegio de las Vizcaínas y por qué, y no sé qué, y entonces decía que allá había estudiado José Ortiz de Domínguez. Y entonces hay una plaquita y dice, Mau, pues mira, ahí está la placa. Pues sí, dice ahí, mira, aquí estudió la hermana de la independencia, Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Uh-huh. La hermana. ¿Cómo? Y entonces ya sabes, así de, ¿no? Enfocas los ojos y digo, a ver qué dice. La heroína, menso, ¿cómo la hermana, la heroína? Yo no veo de lejos. Entonces, pero él estaba muy seguro de que era la hermana de la heroína se parece, ¿no? No. No. En la Revolución Mexicana no hay heroínas. En la Revolución Mexicana. Más que las chavas que se aventaron. Las Adelitas. Bueno, ¿no? las Adelitas. Bueno, las Adelitas, pero Nada no hay más. como una Adelita icónica. Porque machismo, ¿ves? Pero nada no. más la de la foto de Casasola, Pero yo creo, además, ¿no? fíjate. Y los mártires de Puebla, ahí había muchas chavas también. Pero además, José Ortiz de Domínguez. Ah, sí, claro. ¿no? Así está. O sea, ella Por por sí eso misma fue no es nada, es por su conocida. esposo. Porque era esposo del corregidor. Hay muy pocas heroínas en la historia de México. Pero es por cómo se ha contado la historia. Historia oficial. Es por eso, es quien Pues cuenta sí. la historia. Hombres. Chale, ya se fue Hombres la necios. ¿Eh? ¿Qué cosa hizo la mujer? Y volvemos. sin razón? Ya cerramos el círculo, vientos. A lo que sigue. Ay, ay, ay. Esto es Escena 1. Ya estamos en escena 1. ¿Y qué hacemos en escena 1, Mauricio? Recuerden que en esta sección, a partir Mauricio de un Montesinos. producto de la cultura, vamos a disertar acerca de un tema. Sí. Y en esta ocasión... ¿Qué vamos a hacer? Porque la experiencia de vida de Claudia es teatrera, ¿no? Y pues, platicando antes del programa, encontramos esta figura que creo que ahora es muy difícil que se dé. Sí. Por las circunstancias tanto políticas, económicas y sociales, Sí. de la compañía de teatro. Sí. De una compañía estable de teatro que sea una compañía de repertorio, es decir, que tenga una cartera de obras que eventualmente se puedan presentar. Sí. Y decidimos hablar de las compañías de teatro de repertorio para hablar de la afinidad creativa de los equipos de trabajo, Sí. que es difícil. Sí. No es por dárselos a Pero desear. sabes que yo tengo otra sensación. Este es un rollo, creo que también sociológico y económico, quizá. Hasta todavía hace 40 o 50 años, la sociedad todavía se movía de una manera más lenta y era mucho más estable en sus estructuras. Y lo que ha venido pasando en los últimos años, siguiendo a Zygmunt Bauman, es que se ha vuelto más líquida. Y en ese sentido, las identidades... A ver, dile a la gente que no sepa quién es Bauman, Bauman es un sociólogo. Ajá. Y Bauman habla de la sociedad líquida, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que dice es justamente no tiene solidez, no se puede asir, No ¿no? permanece. Sino más bien es líquida y fluye y es poco estable. Y en ese sentido, tanto las identidades como las sociedades, como los puestos de trabajo, etcétera, son cada vez más líquidos. O sea, ha sido, creo que, difícil entender, por ejemplo, para una generación como la de mi abuela. Ya para mi mamá ya es como, a ver, bueno, medio le entiendo, pero para mi abuela es casi impensable esta idea de cómo es posible que tú no quieras un trabajo estable de 9 a 6 en una empresa, uh-huh, que te dé prestaciones, con las cuales te puedas jubilar y eventualmente y además tener unos hijos y entonces la casa y la hipoteca. Y es impensable el tipo de vida que yo llevo.
¿no? Claro, esto tiene que ver con condiciones, por eso dije sociológicas y económicas, es decir, sí hay un montón de elementos que han cambiado en la sociedad y uno de ellos es la economía. Yo no tengo derecho a una pensión, yo no me voy a jubilar. Entonces, abuela, ¿de qué me hablas cuando me dices sigue trabajando en una empresa toda tu vida para que te jubiles? Si siguiera trabajando en una empresa toda mi vida, no me jubilaría. Punto número 1. Punto número 2, tampoco no es cierto ya como lo era antes. Yo me acuerdo cuando iniciaba a pedir trabajo y que decían, no, es que tú tienes que hacer una antigüedad, pues está muy mal visto que tú pases solo 2 años en un trabajo. Y ahora ese es el pan nuestro de cada día. Las personas a los 2 años cambian de trabajo. 2, 4 años. Menos a lo mejor sí está mal visto, pero más ya es como, ¿por qué no has cambiado? Entonces no tienes ambiciones, entonces no quieres más, entonces no estás dispuesto a cambiarte, entonces tienes resistencia al cambio, ¿no? Y un día entero ahora, por ejemplo, puede estar muy intenso. ¿Por qué? Porque comentas con miles de personas, estás enterado de mucha información, por ejemplo, en el Facebook. Yo tengo un montón de conversaciones al día que no son presenciales y arreglo un montón de cosas virtuales. Entonces, en un solo día pasan muchísimas cosas. Yo siento que no, la intensidad de la vida es mucho mayor ahora por la intensidad de la comunicación. Entonces, ¿de qué estás hablando cuando dices mantente en una compañía de teatro por mucho tiempo con las mismas personas? Ya no tiene sentido para una sociedad como la que somos ahora. Esa es mi sensación. Y bueno, yo creo que al final le pasamos el micro a Claudia para que nos diga su opinión. Yo lo veo desde otro lado. Ajá. Yo lo veo desde la parte más escénica, teatral, creativa. O sea, entiendo estas circunstancias y me produce sentido, pues. Sí. O sea, todo lo que me estás contando. La sociedad ya no es la que era. Ahora, dentro del propio gremio, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en el tiempo? Creo que lo que se sacrifica cuando no existe estabilidad en un grupo creativo es que tanto la técnica de los intérpretes o de los creativos se ve de alguna manera mermada. ¿A qué voy con esto? Con un equipo de trabajo puedes desarrollar una técnica porque compartes ciertos principios teóricos, principios metodológicos. Pues la práctica, el laboratorio. Exacto. El problema es que cuando tú vas de liana en liana, pues es muy difícil encontrar esta afinidad y tener una evolución de tu propia técnica, porque te tienes que acoplar a lo que te toque en la feria. Pero si estamos, por ejemplo, así lo pongo, si todos estudiamos con Héctor Mendoza, todos tenemos los mismos principios teórico-metodológicos. Entonces, en nuestro oficio vamos a crecer todos, vamos a compartir conocimiento y vamos a evolucionar. El problema es que cuando este grupo se atomiza y cada quien se rasque con sus propias uñas para conseguir la chuleta, porque esa es la realidad, porque hay que conseguir la lana, pues capaz que te van a poner un apuntador y órale, mijito, escupe los diálogos y vomita. ¿Qué posibilidad de evolución verdadera existe? Muy poca, porque estás persiguiendo la chuleta. No en el sentido en el que hablas, o sea, creo que entonces el actor se tiene que convertir más en un camaleón que en un desarrollador de técnicas o de metodologías, o sea, ¿crees? Pues desde donde estás hablando, el actor entonces ahora, el que tenga esta capacidad de brincar de liana en liana, es el que sea más capaz de adaptarse, no el que tenga la mejor técnica quizá. Pienso, vamos, en este escenario que estás planteando. Pero creo que al final del día, y ahorita ya voy contigo, Claudia, y me quedo callado a seguir revisando el álbum. ¿Qué te pasa? Creo que sí, para poder, y es muy difícil porque el trabajo es trabajo, el trabajo no es escuela, lo sé, pero creo que para evolucionar una técnica sí necesitas del grupo y sí necesitas una afinidad creativa, porque si no, eso es una tierra yerma, es una tierra estéril. Y al final vas a cumplir con tu trabajo, pues, pero no va a haber un crecimiento creativo. Ese es mi punto, de fondo. Porque al final cada quien va a sacar el trabajo como pueda. Pero en este afán de verdaderamente dar un... no quedarte estancado con tus mismos recursos y con tus mismos trucos, sí necesitas del grupo y de una afinidad creativa. Eso es lo que yo creo. Le paso los micrófonos a Clau. Gracias. Qué miedo. Ajá. No, bueno, tienes razón en lo que tú dices. Lo que pasa es que en mi propia experiencia, yo sabía desde el principio que no me iba a
sostener con la carrera de actuación. Yo lo sabía. Y eso sigue siendo vigente, Yo lo claro. sabía. Para muchas personas lo es. Sí. Porque se termina una obra de teatro y sí tienes que traer la liana ya cogida del otro lado. Porque se termina, así tengas haciendo representaciones, también te pudo haber salido una oferta de cine o te pudo haber salido una oferta de telenovela. Uh-huh. Y entonces pues no tienes para estarte dividiendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, antes no, ahora ya hay quien te supla, uh-huh. ¿no? Antes no, antes te enfermabas y ibas, tú ibas, no uh-huh. sé cómo le hacías, decía el maestro Mendoza, solamente muerto no puedes asistir a una función, de ¿no? plano. Uh-huh. Así decía, uh-huh. digo, era extremo, sí, ¿no? sí. Pero se tenía esa conciencia de estar todo el tiempo en escena uh-huh. y llegar puntual, y revisar tu utilería, revisar tu vestuario, maquillarte, esperar a la función. Y entonces toda esta parte a donde ya estás acostumbrado a hacer eso con un equipo, de repente te llaman para otra obra y ya no puedes estar en ese equipo. Sí. Claro. Porque además yo, que me dediqué mucho tiempo a hacer la comedia y después hice estuve con niños, trabajando con niños, y me encantaba. Estuve con el grupo de los hermanos Rincón y de Musicante, y se hacía otro tipo de cosas. Yo era la única actriz y los demás eran músicos. Entonces ahí ya era otra cosa. Uh-huh. Estuvimos en foros maravillosos en la UNAM, estuvimos en la Covarrubias, dimos una función en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Okay. Y veías los niveles además de la gente. Sí. ¿No? Uh-huh. No era lo mismo que una gira que hicimos de Baja California Sur sí. hasta San Ignacio, ¿no? Ahí sí. te encontraste 20,000 personitas a donde llegaba de repente el chofer que nos llevaba, sacaban sus instrumentos los músicos y en la palapa cultural, mitad de carretera, de repente los niños salían de los cactus y es una cosa maravillosa que a mí me conmueve. Con un altavoz de repente empezaban a vocear y los niños salían, bueno, pero mira, hasta se me enchina la piel. Ajá. Con una emoción. Con una alegría uh-huh. y una emoción. ¿Y ahora qué vamos a ver? Uh-huh. Y eso no te lo da nada, uh-huh. no tiene precio. Y a lo que yo voy es que es muy difícil que tú estés en una sola compañía y que ese equipo creador y creativo. Y creativo, claro. Uh-huh. Permanezca, como permaneció mucho la Compañía Nacional de Teatro. Uh-huh. Pero ponían también obras clásicas a donde pues se rolaban a lo mejor personajes porque tienes cierta característica como persona y no puedes hacer vamos, habrá gente morena que no puede hacer Victoria, uh-huh. ¿no? La reina Victoria, uh-huh. pues no puede. O el Rey Lear, es un hombre que de más de 60, bajito, uh-huh. no, uh-huh. Uh-huh. O los Tudor, no, pues no, uh-huh. Enrique VIII tiene que ser un hombre que tenga las características físicas. Sí. Entonces, son muchas cosas. No puedes estar solamente con ese equipo. A lo mejor sí puede ser el director, el productor, ahí sí, pero los actores, híjoles, es muy difícil. Sí. Uh-huh. Sí se ha de haber logrado. Yo estoy ya muy alejada de ese tema. Sí. Pero es difícil. Ahora, yo ahora lo pienso y fíjate cómo va a dar el salto mortal. A ver. Porque leí una reseña del disco de Madonna. A ver. Del último disco de Madonna. Sí. Y lo que decían, esta crítica chava que se dedica a la crítica, no la crítica uh-huh. como esta nota mujer periodística. Que es crítica Ajá. y hace crítica. Exactamente. Que Madonna es de las últimas cantantes que viene de la camada de Prince o de Bruce Springsteen, uh-huh, ¿no? Como uh-huh. de estos grandes nombres, ¿no? Claro. Y yo lo pienso también en el gremio teatral y ahora que en Reflector las Butacas Claudio nos compartió su experiencia, creo que ya en el teatro hay muy pocos nombres como el de Héctor Mendoza,
como el de Ludwig Margules, como el de Hugo Argüelles, que alrededor de estas personalidades se aglutinaban creativos. Que se hicieron escuelas, pues. Que se hicieron escuelas de pensamiento. Escuelas de creación y de pensamiento, ¿no? A partir de su visión del teatro, ¿no? Sí. Y creo que una compañía de teatro de repertorio también depende de la existencia de estas personalidades, que es la fuerza o el talante de estos grupos para poder sostenerlo a pesar de no tener dinero o a pesar de no tener las condiciones. Creo que no estamos viviendo tiempos de las grandes figuras. ¿En el teatro o en la vida? Y en la vida también. En general. Sí. Bueno, hace poco se murió Mercedes Pascual. Sí, cómo no. Bueno, no le quito méritos de ninguna manera a Edith González, por supuesto que no. Pero a cada rato estabas viendo a Edith González por todos lados y de esta enfermedad que enfrentó con bastante entereza, ¿no? Y qué pena que haya muerto, porque una mujer talentosa, que además mantuvo una línea de presencia, que a mí me gustaba mucho. Pero Mercedes Pascual era Mercedes Pascual. O sea, tenía 88 años. ¿Y empezó desde cuándo? Hay placas ahí en el Helénico y hay placas en diferentes teatros, a donde Mercedes Pascual era un figurón, ¿no? Como todos los demás. Adriana Roel, Manolo Fábregas, etc., ¿no? Los grandes, y que por eso la gente también iba al teatro para ver a Mercedes Pascual. Sin embargo, de Mercedes Pascual, pues se murió Mercedes Pascual, punto. Pasó de largo, ¿no? Cuando que tiene una trayectoria enorme Mercedes Pascual. Digo, yo la conocí, me fue a ver, y además bellísima persona. A lo que yo voy es que, otra vez hablando de esto, las grandes figuras son las que jalan a las personas a ver los espectáculos, para ver qué es lo que me va a dar el teatro. Cuando tú vas al teatro como espectador, estás viendo qué es lo que va a suceder en escena, y te olvidas de lo demás, o eso a mí me pasa. Y dices, ay... O es lo que aspiramos todos a que suceda. Sí, esperaríamos que sucediera eso, sí. Lo que el espectador quiere es... ¿qué es lo que voy a ver que no veo en la calle? Aunque vea a lo mejor a un actor ebrio, representando a un ebrio, sí, pero ese es otro. Es la creación de un personaje que es también muy difícil y a lo mejor muy sencillo, porque a lo mejor yo me río ahorita como Claudia, pero mi personaje se ríe como Claudia. No, tendré que yo... reinventar una risa para que... pues es Claudia. Claro, no. Como dicen, ¿no? Claudia as herself, ¿no? Lo que pasa con muchos actores, ¿no? Que se actúan de sí mismos. Ajá. ¿no? Entonces, pues eso ya no es siempre actuar. es el mismo. Eres tú, como tú mismo y ya, ¿no? Sí, la gente paga para ver algo que no va a ver en ningún lado. Entonces eso es maravilloso. Sí, yo no sé, te digo, sí, no solo en el teatro, sino en todos los ámbitos, sí podemos todavía aspirar a esta estabilidad de los grupos, ¿no? Cuando estaba estudiando la maestría, decía una de mis maestras favoritas de la maestría, decía que, hablando de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, de sociólogo, una de las grandes vacas sagradas de la sociología francesa, y decía, es que, a ver, Pierre Bourdieu se aventó el doctorado de su vida escribiendo, ¿no? sobre esto, sobre sociología. Pero ustedes... ¿no? Les decía a los de doctorado, yo estaba en la maestría, pero les decía a los de doctorado, ustedes tienen 4 años. Entonces, tienen que madurar en 4 años lo que se puede madurar en 4 años. Entonces, dejen de pensar que pueden madurar lo que Bourdieu hizo en 30 o en 40 años. No se puede, ¿no? Madurará lo que pueda madurar en 4 años. Nada más, tienen una fecha límite, punto. Y entonces digo, con estas fechas límite de CONACYT, la beca de no sé quién, el premio, el incentivo, el no sé qué, tú tienes entregas, sí, totalmente de capitalismo y de economía, que te dictan que todo tiene que ser corto, eficaz, con cierta transparencia de los resultados, y eso impide, creo, la creación de estos grupos que pueden perdurar y generar escuelas de pensamiento. O sea, no sé si, por ejemplo, te digo, en la academia será posible volver a tener una escuela de Frankfurt o una Bauhaus.
Es que también, o sea, yo lo que así en mi mundo ideal, Ajá. en mi Disneylandia A personal, ver. no, o sea, si estás en una compañía de teatro de repertorio no es para que siempre trabajes con ellos, sino No. que se vuelva como una especie de oasis. No, que pues, tú puedas podrías- salir a podrías trabajar en la telenovela, entrar cine, y salir, pero Así pero es. que tú regreses, porque esa es tu casa, Pero pues. no sé si incluso vamos a tener eso, ¿no? O sea, es decir, este es el hogar y entonces tú entras, ¿no? Y sales y trabajas por allá, pero siempre regresas aquí a estudiar Ajá, con esta escuela ajá. de pensamiento Ajá, y a ajá. seguir generando con estos. Digo, no sé Ese si... sería mi mundo ideal, Claro, ¿eh? pero yo no sé si las condiciones económicas, sociales, Ah, no, yo culturales, tampoco. Sí. vigentes permiten algo así. O sea, No, bueno, creo que bueno, cada sí. vez menos. Por Sí. eso te digo, no sé si va a volver a haber una escuela de Frankfurt o una Bauhaus. Y yo en mi experiencia, y yo creo que también de alguna manera te ha pasado, Claudia, creo que necesitas, más allá del dinero y de las condiciones laborales, necesitas, uno, que te caiga muy bien las personas con las que estés trabajando, y dos, que exista mucha complicidad. Pero la idea incluso yo te diría es que no tendrían que caerte bien. Si hay una escuela de pensamiento puede caerte muy mal, pero están en torno a lo mismo. Sí. Qué genial que además te caigas bien, porque entonces, bueno, te llevas de Sí. pelos, te llevas Sí, increíble. Eso sería ideal. Pero si no, de todas maneras, o sea, desde la lógica que me estás diciendo, desde tu mundo ideal, no tendríamos que caernos bien, tendríamos que creer en los mismos ideales. Sí, eso sí. A mí me pasó una cosa, digo, una experiencia que me pasó con una obra, la de Kaleidos Comic. Tres compañeros, bueno, 2 compañeros y yo hacíamos la farsa, que Sí. era mucho más la farsa que la comedia, como que estábamos nosotros puntualizando más Ajá. nuestros personajes. Y de repente uno de los personajes, un cuarto personaje, no hizo la escena como tenía que ser. Esto de hablar de que nos caigamos bien, ¿no? Ya. Ajá. Y yo le dije nada más, oye, eso no es farsa, porque la farsa no es tan sencilla. Me dijo que era una sangrona. Ay, sí, es que eres una sangrona, te crees mucho. No, es que no es así como lo estás haciendo. Él lo estaba haciendo como de payasada, ¿no? No es lo mismo que hagas así a que hagas así. No, Ajá. o sea, la tiene que- demanda, ¿no? Exacto, Ajá. tiene que tener cierto... Nada más antes de seguir, para la gente que nos escucha, Sí. ¿qué hizo Hizo Claudia? un ademán con el pelo hacia Ah, atrás, sí. uno leve y uno muy forzado. Sí. Ajá. Sí, el Los de hecho de que YouTube, tú sí, ya lo el vieron. hecho de que tú te rías, a que te rías, Sí. es tan diferente, Claro. pero claro. si lo amerita lo haces y está padrísimo. Lo que sucede aquí era que no le cayó bien lo que le dije y entonces a la segunda función ya no me dio réplica, ya no me miraba a los ojos otra historia. y entonces yo dije, Sus huellas del abandono. pues entonces dije, oh cielos, no es así. Entonces no te tiene que caer bien, pero sí tienes que tener una conexión con el otro, porque estás intercambiando un diálogo que te debes de saber de memoria y que si se te olvida en un momento dado, pues a lo mejor, si se puede, lo que hablábamos hace rato, de poder modificar y continuar. Sí, ¿no? claro. Improviso, pero Sí. sigue siendo lo mismo. No te puedes ir así nada más haciendo payasada cuando sabes que tienes la técnica, cuando sabes el estilo, el Ajá, género, ajá. sobre todo. Sí. No te puedes nada más ahí como se te ocurra, ¿no? Claro, Porque pues somos un todo, somos un equipo. sí. Y ahí sí tiene que ser el equipo actoral estrecho. No, Sí. no te puedes ir por tu lado y hacer tú alguna cosa porque no. Ahora, quizá, no sé, a ver, voy a tirarles también una provocación y yo creo que con esa cerramos, a ver qué opinan. Esta afinidad creativa de los equipos, pues será volátil, líquida y temporal. Y funcionará, creo que a lo mejor aspiro a que a lo mejor no sea la estabilidad, sino la armonía. Es decir, no que dure mucho en el tiempo, sino que mientras dure estemos todos sincronizados en lo mismo, ¿no? Entonces, si vamos a durar 3 meses juntos, que todos sepamos qué es farsa. Todos, a ver, ¿todos entendemos lo mismo por farsa? Sí, sale. 3 meses.
y mañana te vas a otro lugar, ¿no? No tiene estabilidad este grupo, es líquido, pero en el otro lugar al que te vas, pues te tendrías que llegar también a esta armonía y a esta sincronicidad. Yo creo que es a lo que podemos quizás aspirar, no sé, esa es mi idea, no sé qué piensen ustedes. No es a la estabilidad, sino a la sincronicidad quizá. ¿Qué piensan? Pues es difícil. Ajá. Las dos cosas son difíciles, pero creo que la estabilidad me parece cada vez menos viable. O sea, la estabilidad y la permanencia larga en el tiempo, eso es a lo que me refiero. Pues mira, no es difícil, es complejo, es diferente, Ajá, es diferente. Okay. Porque si te estableces en difícil, pues es difícil, pues sí. ya que, Ajá. ay, es que es complicado, ay, es que es difícil, sí. ay, no, pues mejor no lo hacemos. No, más bien vamos a llegar a un acuerdo y eso es en la vida. Sí, claro, claro. O sea, esto que nosotros estamos haciendo ahorita puede ser una obra de teatro. Uh-huh. Pero entonces estamos sincronizados porque sabemos que nosotros tenemos que acercarnos desde determinada distancia al micrófono sí. para que se escuche. Tenemos que intercambiar miradas para saber los cues. O sea, esto es una obra de teatro. La vida es una obra de teatro. Que no estemos arriba del escenario, eso es otra cosa. Pero sí tenemos que estar de acuerdo en las cosas. Sí. Y en el teatro tienes que estar muy de acuerdo cómo haces las cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, la gente que hace stand-up se tiene que visualizar y decir, bueno, yo voy a hacer mi monólogo y como somos varios, pues tú vas a hablar de tal tema, tú de tal. Se tienen que sincronizar en un momento dado, pues porque tiene que ser una compañía que a lo mejor pues cada quien luego se va por su lado, pero en ese momento tiene que tener una uniformidad, sí. ¿no? Sí. Y así es como se hace, en equipo. Sí. Sí, pienso también en los equipos emergentes de trabajo, por ejemplo, en las organizaciones. No estoy pensando solamente en los equipos artísticos. Así es. Sí, los equipos en las organizaciones que tienden cada vez menos, a lo mejor, también a estas grandes jerarquías y equipos estables, sino a ser equipos que trabajan por proyecto. Entonces, tenemos el proyecto del call center. Sale, ¿no? El proyecto del call center, sacarlo adelante, entonces traemos a fulano, a sutano, a perengano que provienen de distintas áreas, echamos a andar, nos ponemos de acuerdo, qué vamos a entender, quién va a coordinar, quién va a tomar nota, quién va a hacer qué, y cuando se acaba el proyecto, bye, nos reintegramos a la organización y tomamos otras funciones, otros proyectos. Entonces pienso que quizá la tendencia va a ser más esta, ¿no? Sí, la tendencia es esa. El ambiente social no es para hacer grupos estables. Lo tengo clarísimo. No, y claro. Ahora, quién sabe, porque luego todo el mundo le gusta regresar a lo vintage y no sé qué, y entonces a lo mejor me callan el hocico y ahora la nueva moda son los equipos estables que duren 40 años, 40 años. Qué sé yo, en fin. A lo que sigue. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir. Ya llegamos al souvenir. Y en el souvenir vamos a recomendar algo que nos gusta porque nos gusta, simplemente y porque somos evangelistas de lo que nos gusta y se los queremos compartir. Entonces, vamos a iniciar. Tú y yo empezamos para que termine nuestra invitada, y al final ¿no? vas a recomendar lo que tú quieras. Entonces, yo voy a recomendar un disco. Hoy te voy a hacer la competencia, Jaime Almeida. A ver. El disco es el último disco que a mí me gustó de YouTube, que se llama All That You Can't Leave Behind. Sí, es su último disco, bueno. Sí, esa sería también mi percepción. No sé si a lo mejor los fans no estarán de acuerdo, a lo mejor otros músicos no estarán de acuerdo, pero sí es el último que a mí me gustó mucho. Y me parece que es muy redondo, que de principio a fin corre, suena como completo, suena como a lo mismo. Tiene grandes canciones. Es conmovedor. Es muy conmovedor. Hay una canción dedicada justo a... Ay, se me está yendo el nombre de el de In Excess, recuérdamelo. Michael Hutchence. A Michael Hutchence, que era muy amigo de Bono y que más o menos el suicidio de Michael Hutchence fue por ahí, por esa época. Entonces hay una canción dedicada a él. Entonces es muy emotivo. Fíjate que yo no había cachado completamente que hay un asunto religioso también en las letras. Hablan de Cristo y de la gloria y de la gracia y tal. Que no me molesta en este disco, curiosamente. No, generalmente digo, no prediques, ¿no?
una cosa o la otra, ¿no? Exacto. O sea, predica, va a hacer música, haz música, no me estés molestando, ¿no? Sí. Pero en este caso, la verdad, creo que no me molesta porque sí es un disco eso muy emotivo, muy emocional y entonces no es molesto. Sí me hace llorar, ¿eh? Es muy bonito, ¿ah? Entonces se los recomiendo el disco All That You Can't Leave Behind de YouTube. El hit de ese disco fue Beautiful Day, fue el single, pero hay canciones muy buenas como Kite, por ejemplo, ¿no? Es grandiosa. Grace, justo, ¿no? Qué ganas de volver a escucharlo. ¿Verdad que sí? Sí. Y es un disco de principio a fin que se escucha muy bien. Venga. Bueno, yo les voy a recomendar otro disco porque yo quiero ser Jaime Almeida. Tú recomiendas discos. Échale. Qué maravilla. Claro que sí, Jaime Almeida. Era una maravilla. Era una maravilla. Sí. Y su voz era inolvidable. Sí. Pero bueno, yo les quiero recomendar el disco de Fito Páez, El amor después del amor. Ok. Qué discazo. Fito Páez siento que está subvalorado. No, sí está valorado. Sí, en Argentina. No, aquí en México también tiene muchos fans. Sí, es conocido. Sí, tiene muchos fans. Yo como lo que pasa es que no es del mainstream, ¿no? O sea, sí hay que entender que no es de la corriente principal, sí pero nicho, sí tiene muchos fans. Sí. Fito Páez es un gran letrista, es un gran músico y bueno, la canción que le da título al álbum, El amor después del amor, es una canción, es un himno. Tiene una letra maravillosa. Y también puedo recomendarles otras, como por ejemplo Un vestido y un amor, Sacha, Sisi y el círculo de Baba y... ¡Ay, ya se me fue la canción! Detrás del muro de los lamentos. Este es un discazo de principio a fin. Es como una novela. Te están contando historias que al final tienen una unidad conceptual. Fito Páez, El amor después del amor. Ahora sí, Claudia, venga. ¿Qué nos vas a recomendar? A mí me gusta, me encanta, me fascina el cine. Muy bien. Yo me desaparecía en lugar de irme como mis compañeras de la prepa a irme con el novio. A fajotear. A fajotear. No, yo me escapaba al cine. Ajá. ¿No? Y hacías bien. Sí, me encanta el cine, me encanta. Es algo que inmortaliza a las personas, ¿no? Vi hace poco la película de Elton John. ¿Cómo no? Vamos a hablar de esa película pronto aquí, ¿eh? Ajá. Me gustó mucho. Sí. De repente no me hacía muy feliz el que tuvieran diálogos cantados, como que de repente la comedia musical ahí dentro de la película. Okay. Pero bueno, pasa. El casting es maravilloso. Él, con ayuda de Elton John, logra ser Elton John. El niño es una maravilla. El niño está increíble. Ajá. Porque además ponen sin que yo se las cuente, al que no la haya visto, ponen una foto de él cuando era pequeño y ponen al niño que hizo de él y es casi su hermano. Además el niño toca el piano. Claro. Entonces... El casting está increíble. Está increíble. Sí, qué precisión de casting, ¿no? Sí, me gustó mucho. Y más bien la película pues habla de la vida de Elton John. Sí. Que no es la alegría, ¿no? Pero como este ser tan talentoso desde que era pequeño logra seguir a la fecha siendo tan talentoso y tan bien armado de todo su contexto sexual, musical, de vida, que a mí me gustó mucho la película. Rocketman. Sí, me gustó mucho. Muy bien. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos los Un aplauso, por favor, a Claudia. Para Claudia. ¿Cuántas anécdotas nos contaste? Bueno, muchas pues, gracias. Con mucho gusto. Entonces, tú repítenos cómo te pueden contactar si alguien quiere todavía hacerte más preguntas por Facebook. Bueno, pues mi face es Claudia Diñofan. Diñofan. Muy bien. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Ahí estamos en todas las redes, nos pueden contactar. El mail es dramaramamx@gmail.com por si nos quieren mandar también un mail. Y también están disponibles nuestras redes personales, Denise Matienzo Rubio en Facebook, Denise Matienzo en Instagram, @lamatienzo en Twitter.
Facebook y Twitter Pez de Oro MX e Instagram El Pez de Oro MX. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos con aplausos. Gracias. Bravo. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.